Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el primer bloque que teníamos para esta mañana, conocimientos y experiencias en síndromes minoritarios. En este bloque contamos primero con un testimonio familiar sobre la escolarización de un menor con una enfermedad poco frecuente. Después nos van a hablar sobre el perfil cognitivo de los síndromes minoritarios y para finalizar pues nos presentarán un modelo de atención alternativo a la diversidad. Entonces comenzamos con Sonia Puente Barrio, que es mamá de Álvaro. Álvaro es, bueno, ya no diríamos niño, un mocito. Hoy cumple 14 años, casualmente. Estamos de cumpleaños. Cumple 14 años y, bueno, pues Sonia va a intentar reducirnos esos 14 años, bueno, 14 no, pero bueno, desde los 3 añitos, 11 años de vida escolar, pues nada, en 15 minutos, más o menos. ¿Vale? Así que os dejo con ella y vamos a conocer a Álvaro. Buenos días, mi nombre es Sonia Puente y soy la mamá de Álvaro, un niño afectado con el síndrome de Williams, una enfermedad poco frecuente, no me gusta tampoco la palabra rara. Bueno, agradecer que se hayan acordado de mí, de Álvaro, para poder dar difusión a la enfermedad y estar aquí. Y decir a Miguel que me ha emocionado profundamente tus palabras, que yo ahora vengo a contar lo que has contado tú, pero al revés, en estos años, por desgracia, y que hay mucho que cambiar, efectivamente. A ver si haciendo un poquito esto, entre todos conseguimos algo. Voy a comenzar muy brevemente contando un poco lo que es el síndrome de Williams, para situarnos y sobre todo para situar cómo es Álvaro, porque ha sido también, su manera de ser ha sido parte de todos estos años en la escuela, ha sido muy importante por cómo es él. Bueno, pues muy brevemente, no sé, perdona, que no se pasa. Ah, vale, que no te... Ah, ¿al revés? Vale, claro. Tampoco. No, que no... Ya te lo paso. No está aquí, vale. Sí, es muy poco... Bueno, pues el síndrome de Williams es un trastorno genético debido a una pérdida de material genético en el cromosoma número 7. Ocurre uno de cada 7.500 nacimientos aproximadamente. Aquí me va a matar Miguel, que he puesto discapacidad intelectual y me acabo de dar cuenta que además mal escrito. Y esta es la etiqueta que viene en Internet cuando hablamos del síndrome de Williams. A mí me gusta decir diferentes capacidades o utilizar otros términos, pero bueno, al final elegí esta, no sé por qué. Tiene unas características físicas, tienen la nariz respingona, pues Álvaro, mi hijo en este caso, tiene los ojos azules y tiene un iris estrellado debido al síndrome. Los labios gruesos, bueno, y otras características. Tienen hiperacusia, no todos, pero tienen hiperacusia. Entonces le llaman el síndrome de Mozart. Son capaces de tocar instrumentos musicales sin estudiar música, ni ir a conservatorios, y tienen una musicalidad especial. O sea, Álvaro con 14 años todavía sigue viendo los cantajuegos y vamos, ha descubierto ahora esta aplicación que te dice qué canciones son, y entonces vamos en el coche y él pregunta constantemente quién es, llega a casa, se lo pone, o sea, él es música y música y música. Eso es una capacidad, diría yo, porque en estos años de enseñanza yo creo que se debería haber utilizado, por ejemplo, esta capacidad que tiene Álvaro, como es la música, para enseñarle, bajo mi punto de vista, haber utilizado eso para, no sé, igual aprender el abecedario o muchas otras cosas. Bueno, tienen un retraso en el desarrollo madurativo, les cuesta más el neurodesarrollo en su edad cronológica. Personalidad amigable. Bueno, aquí diríamos que esto es el 100% del síndrome de Williams. Son personas muy extrovertidas, amigables, desinhibidas, entusiastas. O sea, yo diría que es el síndrome del amor, porque Álvaro se levanta ya repartiendo amor y es muy sociable. Eso le ha facilitado también la inclusión en el cole, porque es que todo el colegio conoce a Álvaro, me refiero. Aparte de que ahora lo explicaré más. O sea, Álvaro iba recorriendo todo el colegio, entonces le conocía a todo el mundo y tiene otra capacidad muy importante que es aprender
los nombres de todo el mundo. O sea, es increíble, ¿no? Personas que igual hace 3 años, 4 que no ve y les sigue llamando por el nombre. Tanto niños como adultos. Él pregunta, bueno, aparte que es muy educado, dice buenos días, ¿y cómo te llamas? Y ya lo retiene. O sea, eso es una capacidad, a mí me parece también increíble. Tienen tendencia a la ansiedad y a las obsesiones. Yo en el caso de Álvaro nació con muchísima ansiedad. Se le diagnosticó siempre de hiperactividad. Bajo mi punto de vista siempre ha sido más ansiedad que hiperactividad, que le hacía moverse constantemente. Obsesión, pues esto es un poco difícil de explicar, pero es así. Él tiene obsesión por las lavadoras y los ascensores, ¿no? Le encantan, desde que tiene uso de razón, y entonces va por la vida preguntando cómo se llama tu lavadora, cómo se llama tu ascensor. Y bueno, ahí seguimos. Eso nos condiciona mucho la vida porque, bueno, se va a todos los portales, se va con cualquiera que le diga, ven que te enseño mi lavadora. Y esto es parte también de este síndrome que es difícil de llevar. Tienen dificultades en la integración sensorial, que también hay que trabajar siempre. Dificultades en el aprendizaje escolar, evidentemente, y el 75% de los casos tienen estenosis en algunos vasos sanguíneos, fundamentalmente en la aorta supravalvular, debido a la falta de elastina, ¿no? Ese cromosoma número 7 pues, hace que se pierda esa elastina. Álvaro nació muy afectado cuando salió del ingreso del hospital, cuando nació, pues se le dio nada, bueno, tenía un pronóstico tremendo. No ha sido así porque 14 años después está aquí y está estupendo, haciendo ñapas, como las llamo yo de vez en cuando, el Gregorio Marañón, pero bueno, aquí está. Bajo tono muscular, problemas digestivos, hipercalcemia en la infancia. No significa que todos los síndromes de Williams padezcan lo mismo, ni sufran lo mismo. A veces ocurre, a veces no. Bueno, tengo muy poco tiempo y mucho que contar. Voy a ser lo más breve que pueda. Me gustaría contar la historia de Álvaro desde que nació, pero muy brevemente, ya que nació, el embarazo fue normal. Yo cuando nací ya vi mucha gente allí y me derivaron al Gregorio Marañón. El niño tiene algo, tiene un síndrome de Edwards, bueno, allí te quedas descolocado. Diagnóstico 40 días después, síndrome de Williams. Llegan los médicos a tu habitación con 4 folios sacados de internet y unas fotos de los niños de los años 70 y te dicen que tu hijo tiene síndrome de Williams. Te quieres morir porque además te habías hecho la miocentesis y la miocentesis era cromosómicamente normal, claro. Yo en ese momento no tenía ni idea de nada. Hoy en día comprendo que era de síndrome de Williams, de Down y síndrome de Edwards, y que hay pues tropecientas mil enfermedades más. Entonces, la explicación es muy breve. Tú llegas a Burgos con un niño con un pronóstico malísimo, que no para de llorar porque tiene una ansiedad tremenda, no le dan nada porque no hay medicamentos, es un bebé, no se le puede dar nada, y ni siquiera su pediatra conoce qué es el síndrome de Williams. Entonces tú dices, pues a ver qué hago yo ahora. Y te empiezas a buscar la vida. Te metes en internet y empiezas a conocer un poco qué es la enfermedad. Llamas a la asociación Síndrome de Williams de Madrid, los cuales agradezco desde aquí muchísimo, siempre el acompañamiento en estos años, pero en ese momento la persona que lo dirigía, pues claro, ella ya tenía una hija mayor y estaba muy acostumbrada a la enfermedad y claro, tú con un bebé, pues las palabras que te dice, pues tampoco te ayudan mucho. Digo en ese momento porque luego no ha sido así. Entonces, pues nada, desde lo público me mandan al centro base, el cual, bajo mi punto de vista, era escaso y no era de calidad. Es más, me di de baja porque era 1 hora a la semana, la profesional cogía la baja cada 2 por 3, no ponían un sustituto, entonces pues busqué un sitio privado y encontré, que lo agradezco muchísimo de lo encontrar, la Asociación Síndrome de Down de Burgos, en concreto se llama Centro Estela, donde comenzó la atención primaria, vamos, desde chiquitín, ¿no? Pues tuve la suerte que fue, bueno, suerte entre comillas, que se le diagnosticó a los 40 días de nacimiento y eso me dio tiempo para trabajar con él cuanto antes, ¿no? Darle pues desde que era muy pequeñín, pues darle recursos. Entonces comenzamos allí y con 2 profesionales maravillosas, Mónica y Soraya, logopedia y, bueno, y atención temprana, y bueno, fantástico cómo trabajaban con él. Le matriculé también en la guardería del barrio, me parecía fundamental dar normalidad, ¿no? Al final en esa edad la diferencia tampoco era muy importante y el niño pues fue un año como el resto de niños. A pesar de que yo no trabajaba, decidí hacerlo así para que tendría el contacto con niños y aprendiese por imitación, que para mí era muy importante. Comienza la etapa escolar, 3 años y yo no sé qué hacer. Me pasa como a la mamá que hablaba antes.
Y entonces yo, claro, pido asesoramiento en el Centro Estela, Marisol, que era la que lo dirigía en ese momento, y digo, ¿y qué hago yo? Y me dice, mira, Sonia, tú a ese niño le tienes que llevar al colegio del barrio, porque al final el niño va a bajar a la calle, le van a conocer todos los niños y va a sociabilizar mucho mejor. Vale. Contando que ese colegio era privado, yo soy partidaria de lo público siempre, y ese colegio, y encima era religioso, y yo no soy religioso, en mi casa no éramos religiosos, pero yo lo puse en una balanza y dije, el niño está mejor con los niños del barrio, ¿no? Y le matriculé en el cole y el niño era un bebé. Me llamaron de educación y me dicen, es que queremos ver al niño a ver cómo está. Yo personalmente hubiese esperado un año más, porque le veía un bebé, es que iba con pañal, no tenía lenguaje, es que era chiquitín. Y yo digo, pues un año más en la guardería para que madure no le viene mal. Pero desde educación me reúnen con 2 orientadoras en otro cole y le ponen el típico cuadradito este de madera, de círculo, cuadrado y triángulo de diferentes colores, y el niño, que venía muy entrenado ya del Centro Estela, pues lo hace a la primera. Y es que además fija la mirada en una de las orientadoras cuando le llama. ¡Uf! Este niño fija la mirada, hace eso y sin más le mandan al cole. Bueno, pues yo le coloco el uniforme, un bebé, y le llevo al cole. Le toca a una profesora maravillosa, Cristina, que se desvive por atenderle, pero no puede atenderle. ¿Por qué? Porque me decía, mira Sonia, yo tengo 25 niños y tengo a Álvaro. Álvaro era una máquina de destrucción. O sea, Álvaro era subo, bajo, vengo, voy. O sea, no había control ninguno, no estaba en el mundo. Pero claro, el niño tenía que estar en clase. Y el niño destruía toda la clase, mientras que los demás aprendían las letras, los colores, cantaban y tal. Y Cristina se volvía loca. Incluso a veces se dedicaba a quitar todos los taponcitos de los radiadores. Eso es lo que hacía mi hijo en infantil. Había una PT, claro. Había una adaptación curricular, pero la PT, bueno, pues le sacaba a veces, se le llevaba, gateaba por allí, salía con el pantalón blanco de tanto gatear por todos los sitios. Pero bueno, yo esta frase la diré unas cuantas veces más. Para mí primaba más el que estuviera con niños en un aula, aunque estaría destruyendo, algo siempre se le quedaría. No iba a aprender, y yo lo sabía, pero bueno, el rato del recreo, pues yo creo que eso le empaparía. Y entonces para mí primaba más que no aprendiese las letras, vamos. Y el niño, bueno, pues estuvo así 3 años y Cristina ya me dijo, mira Sonia, yo ya doy toda la clase, que él destruya, y al final de la clase nos reunimos todos y recomponemos la clase. Volvemos a colocar todo su sitio con Álvaro. Y así pasaron los 3 primeros años. La profesora, ya digo que la mujer se desvivía, pero no había recursos. Ya no podía atender a Álvaro, porque tenía que atender a 25 o más, que no recuerdo cuántos eran en clase. Repite tercero de infantil, porque además así lo estipula, hay unos años para repetir, entonces repite tercero, que era muy necesario además. Y ese año le mandan, empezamos la educación combinada, porque Álvaro en realidad ha hecho una educación combinada. Y está 3 días en el colegio ordinario y 2 días en el Colegio de Educación Especial Público de Burgos. Otro mundo, yo llego allí y me quiero morir, porque bueno, aparte de las reuniones que tuve al principio y tal, yo llego allí y me quiero morir, porque veo otra realidad, porque yo a pesar de estar con Álvaro en el mundo de la discapacidad, en el Centro Estela con síndrome de Down, yo no había vivido otra realidad como era ese colegio. Entonces yo llego allí y se me cae el alma. Lo primero por ver cómo están los niños y pues las diferentes realidades que hay. Y a Álvaro se le coloca en una fila con 2 o 3 niños más, la mayoría con parálisis cerebral. Bueno, yo me fui que no quería volver nunca más allí. Y así estuve un mes yendo al colegio, pues sintiéndome muy mal, lo primero por llevarle, pero yo entendía que era necesario, si el niño quería que aprendiese algo, tenía que llevarle allí. Y bueno, yo pensé que esto iba a ser la leche, ¿no? Que iba a haber una comunicación entre los 2 centros y que iban a dar un poquito lo mismo los 2 centros. Bueno, pues vamos a empezar con las letras. Pues venga, los 2 centros a la vez. Aquí pues el niño más individualizado, más atendiendo un poco sus necesidades, y en el otro, bueno, sociabilizando, que era lo que yo al final quería, ¿no? O sea, pues no fue así. Hay una reunión de la PT con el otro en el colegio, la cual, para que todos los años sucediera, no sé, había que alinear los planetas porque estaba muy ocupada. Entonces era una reunión que a veces estaba yo y a veces no, y se hablaba un poco de las necesidades del niño, cómo había avanzado el niño y tal. Pero luego en cada colegio se le daba, o sea, cada cosa diferente.
Sí, ya han pasado. Madre mía. Pues resumo, pues súper resumo entonces. Bueno, entonces así pasaron, voy a resumir, claro, pasaron los años. No había comunicación, en un cole se le daba una educación. Yo tuve que decir que por favor al niño en el colegio de educación especial le pondrían con niños con lenguaje, porque le estaba costando, a pesar del síndrome de Williams, ¿verdad? Y que son loritos, en el caso de Álvaro le costó muchísimo ese lenguaje. Y les dije, por favor, ponerle aunque sea con un niño que tenga lenguaje y que pueda, no sé, aprender también del beneficiarse de eso. Bueno, podría contar muchas cosas que me sucedieron muy dolorosas en todos estos años, como que le querían poner al niño en el recreo un chaleco fluorescente para distinguirle de los demás porque se escapaba. Es que esa es la que más me dolió en concreto, por eso la cuento. Y yo casi me muero y dije, al niño no le pintáis ni una uña de otro color, porque si lo queremos es integración, no tolero que el niño lleve ningún distintivo de los demás, tiene que ser uno más. Agradecer a todo el colegio, los niños maravillosos, los padres fantásticos. He de decir que Álvaro es un amor y que todo el mundo le quiere y que nunca le hicieron sentir mal, ni yo no tenía una discriminación, nunca. Falta de recursos, falta de profesionales, bueno, pues el discurso de siempre. Me voy a saltar un montón de cosas que tenía por decir y quiero llegar al día de hoy. Álvaro tiene 14 años, evidentemente se acabó el poder estar en el colegio ordinario porque ya no hay cabida para él, ya no puede ir a la ESO, no hay aula, aparte que está a años luz curricularmente del resto de niños. Y entonces pues ya nos vamos al colegio de educación especial y nos quedamos allí. ¿Qué busco ahora para Álvaro? 14 años, ocio de calidad, porque es un niño que tiene que salir y relacionarse. Busco que sea feliz, por supuesto, y que aprenda y sea lo más autónomo posible en la vida. Y es lo que se ha trabajado con él, aparte del colegio, siempre. Lo estamos consiguiendo y cuesta, pero bueno, lo vamos consiguiendo. Y he vuelto a la Asociación Síndrome de Down, he vuelto al Centro Estela, que es donde mejor puede estar. He dejado miles de terapias que aquí y allí me volvía loca. El niño ya estaba cansado, yo también. Y nos hemos centrado en talleres, en piscina y en ocio. Y lo que aprenda en el cole, claro, que sigue en el Colegio de Educación Especial. Y ya una anécdota que es que me ha hecho pensar mucho, Miguel. Cuando el niño nació en el hospital, el cardiólogo de la planta, para explicarnos un poco qué era el síndrome de Williams, se acercó y nos dijo: claro, es que estos niños, tal, y una explicación muy por encima, dice, es que claro, estos chavales, es que ni aquí ni allí. Y yo en ese momento no le entendí, no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo, y hoy en día le entiendo. En el cole ordinario, Álvaro, pues era imposible, o sea, es que la educación allí ha sido, sí que ha socializado todo lo del mundo, pero no ha aprendido nada. Y en el otro cole, pues es un poco, sobresale un poco, quiero decir que tal. Entonces, colocar a Álvaro a nivel educativo ha sido imposible. Si buscásemos un lugar adecuado para él. Y muchas gracias. Bueno, pues mientras prepara ahora. Luego tendremos un ratito por si queréis. Ahora. Vamos a continuar con Elena Garayzábal Encia, que es logopeda, colegiada y profesora titular del Departamento Lingüístico General de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un currículum más amplio, me ha pedido que sea breve para ganar tiempo, pero bueno, mientras coloca su presentación os cuento. Antes de dedicarse al tema académico, pues trabajó en un colegio de educación especial, donde tuvo ocasión de conocer alumnado con síndrome de Williams, síndrome de Smith-Magenis, es decir, síndromes minoritarios. Lleva 25 años dedicada a la investigación de enfermedades raras y también colabora con las asociaciones de estos síndromes. Y bueno, pues también tiene numerosas publicaciones nacionales e internacionales en lingüística y clínica, ¿no? ¿Verdad? Y también ha participado en foros, varios foros nacionales e internacionales. Y sin más, la dejo que el tiempo nos escasea. Sí. ¿30 minutos más o menos? ¿Perdón? ¿Media hora? Sí, yo voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Me voy a ajustar si no os importa y perdonadme que os tutee.
Es que prefiero quedarme de pie, que soy muy nerviosa. Y que he trabajado durante más de 25 años en la Asociación Síndrome de Williams España, localizada en Madrid, y bueno, pues he dedicado ahí casi todos los sábados de esos 25 años a ir y estar con estos chicos, con lo cual yo creo que lo que más importa no es tanto el conocimiento que tenga yo académico de mis investigaciones, sino la propia experiencia con ellos, porque muchas veces el conocimiento académico se viene abajo con la propia experiencia. Yo voy a hablar del perfil neurocognitivo del síndrome de Williams, porque es que no se entiende la cognición sin tener en cuenta los aspectos de neuroanatomía ni citoarquitectura cerebral. Pero esto tampoco se entiende si tenemos en cuenta que los síndromes, y sobre todo estos síndromes de baja prevalencia, siempre han venido dados o siempre han venido constreñidos por ese determinismo genético. Tienen el síndrome de tal, una deleción aquí o una inversión cromosómica, pues, tiene este síndrome y así hay que tratarlo. Y no es así. Por lo tanto, mi presentación va a ir un poquito en determinar qué es el síndrome de Williams, aspectos generales del cerebro en el síndrome de Williams, aspectos de la cognición y luego veremos qué es lo que sale. El síndrome de Williams en general se presenta como una muestra de la relación entre el neurodesarrollo y las destrezas cognitivas y las lingüísticas, porque lo lingüístico es muy importante en el síndrome de Williams, pero es importante porque se le ha dado muchas alaracas en el sentido de que parece que los aspectos lingüísticos están muy bien preservados y veremos que esto no es así. También vamos a intentar ver qué conexiones existen entre los descubrimientos acerca de ese genotipo, esas cuestiones genéticas que enmarcan el síndrome, y los datos sobre la organización y actividad cerebral y la evidencia sobre el funcionamiento de los procesos cognitivos, es decir, aspectos del fenotipo. Es posible que haya una relación tan directa como se ha intentado durante muchos años establecer, esa relación casi indisoluble entre genotipo y fenotipo. Bueno, vamos a ver, el síndrome de Williams tiene una incidencia. Cuando yo empecé a estudiarlo allá por los años 94, solamente se hablaba de que la incidencia era de 1 cada 20.000 nuevos nacimientos, de 1 cada 25.000 nacimientos, pero ya en el año 2007, empezó a reducirse esa incidencia a 7.500. Yo muchas veces he comentado en la asociación que este síndrome, con la investigación que está teniendo, porque además es un síndrome de referencia cognitiva por ese patrón de picos y valles que tiene, se va a estudiar y se está estudiando y se hacen muchísimos avances en ello, desde el punto de vista neuroanatómico, desde el punto de vista cognitivo, etcétera. Y yo siempre digo que este síndrome va a dejar de ser un síndrome raro, ¿vale? Ya veremos si el tiempo me da la razón o no. ¿Cuál es la causa genética? Pues una deleción del brazo largo del cromosoma 7, ¿vale? En concreto, en la banda 11.23. Y se detecta por medio de la técnica de fluorescencia, de hibridación fluorescente in situ, que por eso pues a ti no te lo detectaron cuando te hicieron la amniocentesis, porque requiere un análisis muchísimo más detallado de diferentes bandas genéticas. ¿Qué genes principales son los que se han detectado en este síndrome que están delecionados, es decir, que faltan? Pues faltan más de 25 genes. Aquí tenemos un ejemplo de ellos. La mayoría de estos genes que tenemos aquí dan cuenta de esa diversidad o discapacidad intelectual. No voy a utilizar la palabra discapacidad porque, aunque está aquí puesta, realmente no convengo con ella. Hay una nueva nomenclatura que tampoco, pues es que al final diversidad funcional, paliamos, minimizamos, no lo sé, no lo tengo claro. Pero también todos estos genes que tenemos aquí en pantalla, más los restantes 25, también darían cuenta de ese perfil social de hipersociabilidad que tiene el síndrome de Williams y de los que hablaremos un poquito más adelante. Pero luego también se habla desde el punto de vista genético de estos mitos o de las relaciones de las realidades de este desarrollo en el síndrome de Williams, que tienen que ver con la hipersociabilidad, con el retraso en el desarrollo cognitivo, el retraso en el desarrollo lingüístico y ese patrón de picos y valles.
Desde el punto de vista cerebral, ¿qué es lo que nos dicen los estudios? Desde el punto de vista de la morfología encefálica, encontramos que en general el encéfalo está reducido en estos niños. El lóbulo frontal pues tiene en general un volumen normal, no se han apreciado reducciones del lóbulo frontal. El lóbulo parietal y occipital, sin embargo, sí que tienen un volumen bastante más reducido que en un cerebro normotípico. El cuerpo calloso también se encuentra reducido. El cuerpo calloso es lo que conecta a los hemisferios, es un haz de fibras nerviosas que distribuyen la información a ambos cerebros, y bueno, pues ahí hay un meollo neuronal muy importante. Hay una reducción de la curvatura cerebral, una menor longitud de la fisura central, un aumento anormal del número de surcos cerebrales en las zonas posteriores, una longitud mayor en el giro superior temporal y en el giro de Heschel, que además es más evidente en el hemisferio izquierdo, que es tradicionalmente el hemisferio del lenguaje, aunque el lenguaje también está recogido en el hemisferio derecho. Hay una importante disminución de la materia gris y especialmente de la materia blanca. Desde el punto de vista de la citoarquitectura neuronal, ¿qué es lo que encontramos? Pues que hay una mayor densidad neuronal en general, una organización y orientación anormal de las neuronas, una menor mielinización, una reducción del tamaño celular y también inmadurez del desarrollo vascular. Tenemos aquí dos ejemplos de un cerebro normotípico y un cerebro con síndrome de Williams. No se aprecia muy bien, la foto es chiquitilla, pero hay diferencias. Desde el punto de vista de la cognición, ¿qué podemos decir del síndrome de Williams? Pues una de las cuestiones generales y que atienden a su cociente intelectual, que está medido con pruebas de evaluación de la inteligencia, nos dicen que la inteligencia o el cociente intelectual en estos niños se suele situar, bueno, en estas personas, no solo niños, se suele situar entre los 50 y 70, ¿vale? Puntos. Por lo tanto, pues tienen un cociente intelectual entre, bueno, podemos encontrar cocientes superiores, también los podemos encontrar inferiores, ¿vale? Es una de las características, no todos están contemplados, pero la mayoría, la media de las personas afectadas con este síndrome se encontrarían entre estos cocientes. Los CIs globales enmascaran diferencias en habilidades cognitivas específicas. Por ejemplo, cognición visoespacial especialmente deficitaria en estos niños. Bueno, estas personas, perdonad si digo niños, porque es que como siempre, la mayoría de las veces he trabajado con pequeñines, me voy a los niños, pero me refiero en general a todos. Tienen una muy mala memoria a corto plazo y una mala memoria de trabajo que les limita desde el punto de vista educativo. Sin embargo, tienen una memoria a largo plazo muy buena y también tienen una muy buena memoria para las caras, como ha comentado aquí la mamá. Tienen también muy buenas habilidades lingüísticas, y yo aquí lo de buenas habilidades lingüísticas lo voy a poner con muchas comillas, y hay una preservación del funcionamiento social. Pero esa preservación también vamos a entrecomillarlo mucho, porque ese patrón de hipersociabilidad en el fondo es una limitación importante y una gran fuente de preocupación para los padres. Desde el punto de vista del procesamiento cognitivo, ¿qué es lo que tenemos? Pues que tienen un buen procesamiento auditivo y secuencial. Les interesa muchísimo toda la estimulación, prestan mucha atención a toda la estimulación que viene del lado del procesamiento auditivo. Lo visual no les interesa tanto y además es que tienen importantes carencias en el procesamiento visoespacial. Presentan déficits en el procesamiento simultáneo y global. Presentan, por lo tanto, un mejor procesamiento secuencial auditivo frente al visual. Desde el punto de vista del razonamiento, pues presentan un pobre rendimiento en operaciones mentales, por ejemplo. Ordenar objetos por serie no se les suele dar bien. Tareas de conservación tampoco se les da bien. Problemas de resolución de problemas también tienen bastantes dificultades en este aspecto. Por otro lado, ¿qué más podemos ver desde el punto de vista cognitivo? Pues que tienen una atención lábil. Enseguida se dispersan y se entretienen con otras cosas, salvo que estemos focalizados en el tema que a ellos les interesa. En el caso de Álvaro,
las lavadoras y los ascensores. En el caso de Manolo, las líneas de autobuses, las cabeceras y dónde terminan las líneas de autobuses de la ciudad de Madrid. En el caso de otro niño que conozco, le interesaban muchísimo las hormigoneras, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si tú centras el tema en eso, te dan 1000 vueltas. ¿Presentan rasgos del trastorno del espectro autista? Pues no solamente a nivel motor, pues muchos de ellos presentan aleteo, muchas veces no mantienen el contacto visual, por lo tanto, pues aprendizajes que vienen dados por el tema de la atención conjunta no los llevan a cabo. Esas obsesiones por los temas es también algo bastante similar a lo que presentan los niños con trastorno del espectro autista. Y luego presentan problemas de ansiedad también, mucho, y muchas preocupaciones, se preocupan mucho por las enfermedades. Si la mamá de uno tiene un catarro, pues ya poco menos que se está muriendo, y durante todo ese tiempo que estás trabajando con él, es la enfermedad, el problema, mi madre, porque se está muriendo, porque está muy enferma, y no hay otra cosa. Y a nivel motor, por ejemplo, pues tienen bastantes dificultades. Les cuesta muchísimo bajar escaleras y les genera muchísima ansiedad, por lo general, el enfrentarse a esa tarea de bajar escaleras. Y, curiosamente, muchos de los niños o de las personas con las que yo he trabajado viven en chalés adosados que todos son escaleritas, desde el punto de vista de la cognición, os acabo de decir que le interesa, analizan, son muy analíticos, ¿vale? Entonces, a ellos siempre se les ha descrito en la bibliografía como que ven los árboles pero no ven el bosque, es decir, no son capaces de otorgar una globalidad, un sentido global a las diferentes partes que se les está presentando, ya sea desde el punto de vista lingüístico, ya sea desde el punto de vista discursivo, es decir, estás contando una historia y prestan atención a una parte muy concreta de esa historia, entonces luego no son capaces de obtener una idea global de la historia. Prestan atención visualmente a determinados elementos y no consiguen establecer el todo, la globalidad de ese todo. Eso de la gestalt, ¿no? De me fijo en las partes, pero esas partes, el elefante sí, la trompa es un pincel, la pata es el tronco de un árbol, yo qué sé, la piel parece un muro muy sólido. ¿Y qué están describiendo? ¿Están describiendo al elefante? Pues no, ¿vale? Porque solamente se han fijado en esas partes. Claro, tener en cuenta este perfil cognitivo nos ayuda mucho a enfocar la parte educativa y pedagógica de estos niños. Si no prestamos atención, pero es que este perfil cognitivo tiene sentido en tanto en cuanto que su cerebro funciona de una manera determinada porque presenta unas peculiaridades concretas. ¿Qué tenemos entonces? ¿O qué relaciones podemos encontrar? Uf, aquí necesito mis gafas, porque no veo. Bueno, pues los datos volumétricos cerebrales son en general diferentes a las personas con un desarrollo típico y darían cuenta de la afectación de las funciones cognitivas y sus implicaciones a nivel del fenotipo neurocognitivo. Por otro lado, la reducción de sustancia gris y sustancia blanca, o materia gris, materia blanca, en el síndrome de Williams parece reflejar trayectorias distintas en el desarrollo de estas personas con respecto a las personas con un desarrollo típico. Los volúmenes intracraneales están significativamente reducidos, a excepción de la amígdala, que parece dar cuenta de la gran sociabilidad del síndrome de Williams. Por otro lado, encontramos que la asimetría de las áreas perisilvianas, mayor en el síndrome de Williams y a lo largo de su desarrollo, daría cuenta del patrón asimétrico de estas funciones cognitivas, que son distintas también. Por otro lado, la mayor longitud de la circunvolución temporal superior izquierda en el síndrome de Williams estaría relacionada con las dificultades en tareas más visuales y de aritmética, donde tienen muchos problemas. Explica el uso de estrategias de mediación verbal en la realización de tareas cognitivas.
Por otro lado, tanto la lateralidad y la especialización funcional hipocampal nos permitiría, por ejemplo, tener en cuenta que en el hemisferio izquierdo están las tareas, se localizarían en principio para la mayoría de las personas en el hemisferio izquierdo, y en el hemisferio derecho la discriminación visoperceptiva y de memoria no se observan en el síndrome de Williams, ¿vale? O sea, habría un patrón atípico en ellos, cuyo mayor volumen funcionalmente es redundante e inespecífico, ¿vale? O sea, tienen unas áreas en concreto más desarrolladas, pero ese mayor desarrollo funcionalmente no tiene ningún sentido, no les está beneficiando. Y por otro lado, el cuerpo calloso estaría reducido, sí, voy acabando. Ah, vale, el cuerpo calloso está... Ya me emparano yo. El cuerpo calloso está reducido en toda su longitud en el síndrome de Williams, pero especialmente en las zonas posteriores. Por ejemplo, el cuerpo que conecta el tálamo, el hipocampo y las estructuras límbicas, el esplenio que conecta con el lóbulo occipital. El cuerpo calloso tendría una gran cantidad de materia blanca en un cerebro normotípico, ¿vale? Pero estas zonas conectan con las áreas visuales primarias y de asociación y daría cuenta de los problemas visoespaciales que presentan las personas con síndrome de Williams. ¿Qué podemos concluir? Bueno, por un lado, que en el síndrome de Williams los niveles superiores de volumen cerebral no están necesariamente relacionados con un mejor rendimiento neurocognitivo, lo que sugeriría que la deleción genética del síndrome de Williams tiene importantes implicaciones en el neurodesarrollo y en la cognición. Por otro lado, que existen procesos anormales de desarrollo cerebral, especialmente de las regiones cerebrales medias, concretamente amígdala e hipocampo, que constituirían el sistema límbico. Y habría una reducción importante de las zonas de proliferación próximas a lo que son los ventrículos, que impiden la migración neuronal. Está vinculado directamente con la deleción crítica del síndrome de Williams. Por otro lado, la gran heterogeneidad de cociente intelectual, de funcionamiento cognitivo y de perfil neuropsicológico en el síndrome de Williams. Existen diferencias y divergencias de las características cognitivo-conductuales. Se podría hablar de una trayectoria de desarrollo divergente respecto a un desarrollo típico. Los fenotipos cognitivos no serían estables a lo largo del tiempo, en el caso de estas personas. De hecho, pues parece que hay un estancamiento en el desarrollo cognitivo una vez que están en la fase adulta. Por otro lado, dada la heterogeneidad del síndrome de Williams, es necesario tener en cuenta la variabilidad interindividual a la hora de abordar la evaluación, el diagnóstico y el posterior tratamiento. Hablo de la heterogeneidad, que tú también lo has comentado, con respecto a tu presentación, que decías, bueno, no todos los niños tienen esto, no todos, y efectivamente no lo tienen. Es un síndrome donde la variabilidad interindividual es bastante llamativa si lo comparáramos con otros síndromes, que parece que hay una mayor homogeneidad entre todas las personas que lo sufren. Sin embargo, en el caso del síndrome de Williams no hay muchas diferencias entre ellos y que son muy interesantes por otro lado. Esta variabilidad supone atención educativa ajustada a perfiles específicos. Tenemos que hablar de multiplicidad de singularidades. Esto es muy importante porque es lo que os decía, ese determinismo genético parece que nos viene a decir, como tiene síndrome de Williams, a todos los cortamos por el mismo patrón desde todas las perspectivas posibles, todos van a recibir los mismos apoyos. No todos necesitan los mismos apoyos, pero nos pasa a nosotros igual. ¿Vale? En eso no nos diferenciamos en nada. Unos necesitamos, yo qué sé, pues más comprensión, a otro necesita que le digan las cosas como de una forma más brusca. Pues igual, con ellos pasa exactamente lo mismo. Podríamos hablar, por lo tanto, de esa relación tan directa, ese determinismo genético, esa relación directa entre genotipo, fenotipo. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues que se me ha ido, voy a ponerlos todos, vale, se me ha ido la presentación. De los 25 genes o más eliminados homocigóticamente en el síndrome de Williams, podríamos decir que están la mayoría relacionados con la sociabilidad, también con ese funcionamiento cognitivo distinto que decíamos, ¿vale? No todos los genes eliminados, sin embargo, se han encontrado relacionados con la sociabilidad en la población en general con desarrollo normotípico, ¿vale?
Los diferentes modelos han pretendido explicar el desarrollo temprano de muchos aspectos cognitivos, comportamentales, neurológicos, lingüísticos, y algunos han pretendido acomodarlo a un patrón genético concreto. Bajo una perspectiva neuroconstructivista, el desarrollo típico y atípico no se considerarían como una expresión directa de los genes, es decir, esa relación directa genes-cognición, en principio tendríamos que ponerla en cuarentena. Necesitaríamos alejarnos de los patrones normotípicos para detenernos en las particularidades de cada persona y grupo, para volverlos a unir en ese patrón normotípico. Todos nos diferenciamos, da igual que tengamos un desarrollo normal, normotípico, o un desarrollo divergente. Lo que tenemos que hacer es centrarnos primero en qué es lo que está diferenciando a esta persona del resto, y una vez que lo tenemos controlado o lo tenemos identificado, centrarnos en esas cuestiones que son diferentes para poder integrarlo nuevamente, ¿vale? Bueno, por lo menos eso es lo que es mi opinión. Es necesario reconocer qué metodologías son más eficaces con ciertas poblaciones. Si sabemos que el síndrome de Williams presenta bastantes dificultades a nivel visoespacial y sin embargo tienen destrezas auditivas buenas, pues vamos a centrarnos en sus capacidades, ¿vale? Esas capacidades nos van a permitir trabajar también aquellas limitaciones, y trabajar tanto sobre las capacidades para luego focalizarnos en las limitaciones es lo que nos va a permitir una mayor integración de esta persona en la sociedad, en su grupo, en la escuela, donde esté. La variabilidad dentro del propio síndrome de Williams muestra que los procesos de desarrollo no son lineales, sino una sucesión de logros y retrocesos. Pero les pasa lo mismo a los niños con un desarrollo normotípico. Parece que han alcanzado un hito X, motor, lingüístico, cognitivo, y de repente el mes siguiente lo que parecía que ya tenía, ya no lo tiene. Pues eso pasa habitualmente. ¿Por qué no va a pasar en el síndrome de Williams? Pues por supuesto. Esto ocurre por esa interacción múltiple de variables internas y externas, una interacción múltiple, está repetido, del sistema cognitivo, que viene determinado, que está influenciado por aspectos biológicos, por los aspectos ambientales, por los aspectos culturales, evolutivos, cognitivos, de lo que hablaba el profesor Miguel López Melero, que es muy importante en nuestras experiencias. Cada niño tiene experiencias diferentes, vive en entornos familiares distintos, en entornos educativos diferentes, de todo. Van a coger, y son distintos esas experiencias, y evidentemente van a determinar pues cómo se desarrolle esa persona, ¿vale? Y quisiera terminar diciendo pues que se necesita un abordaje más específico de los perfiles cognitivos, lingüísticos y de aprendizaje de cada uno de estos niños, porque no los podemos meter a todos en el mismo saco porque tengan el síndrome de Williams. Y con esto pues termino. Bueno, pues vamos para finalizar este bloque de conocimientos y experiencias en síndromes minoritarios. Tenemos a Ana Murcia Asensio, orientadora y directora del equipo de orientación educativa de grado de Asturias. María Muñiz Menéndez, orientadora y maestra de pedagogía terapéutica. E Irene López Miravalles, maestra de audición y lenguaje. A pesar de trabajar en centros educativos distintos y tener perfiles distintos, están unidas en un proyecto común que han denominado Parpayuela, Pedagogía con Comunicación, que consiste en un modelo colaborativo de orientación que trabaja desde la disolución de funciones y roles para establecer una red colaborativa. Nos van a presentar una propuesta alternativa de atención a la diversidad. Espero que se me haya oído bien. Me voy, ahora me doy cuenta que me alejo. Os dejo con ellas. Vale. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a
al centro por invitarnos, a todas las compañeras. Muchas gracias por la presentación. Bueno, más que traer una presentación o unas propuestas alternativas, porque no lo son, sí que queremos traer algunas propuestas. Nos ha venido muy bien López Melero al principio porque, bueno, pues el marco teórico ya lo ha explicado él muy bien, ya ha hablado de las barreras políticas, culturales y prácticas. A ver si puedo pasar. Bueno, esta es la presentación que os traemos, ¿no? Esta es la propuesta general. Atender a la diversidad desde la diversidad. Los trampantojos de la inclusión. Intervención educativa en síndromes minoritarios. No, no funciona. No, no te preocupes. Vale, nada. No, no te preocupes. Bueno, pues trampantojo es un recurso pictórico que significa trampa para el ojo, en ese intento de maquillar, enmascarar, camuflar, distorsionar un poco la realidad, ¿no? En una especie de suerte de ilusionismo. Y esto es lo que encontramos que sucede muchas veces en nuestras aulas, en la realidad de nuestros centros. Creemos que hay inclusión, pero en realidad es un poco trampantojo. Hay compañeras aquí de orientación y bueno, de otros sectores que supongo que estaremos todas y todos de acuerdo. Estos trampantojos nos hacen tener la falsa sensación de que todo va bien. Bueno, pues en esa autocomplacencia decimos, bueno, qué bien vamos, porque decimos muchas veces la palabra inclusivo y parece que lo estamos siendo de verdad, ¿no? Y bueno, desgraciadamente no siempre es así. Pero bueno, tampoco venimos a quejarnos porque creemos que todas y todos tenemos una gran responsabilidad en cualquier cambio social, educativo, de cualquier tipo. Nunca un legislador se anticipó a una necesidad o demanda social, con lo cual creemos que somos el recurso para cambiar las cosas y en ello estamos. Esto es un poco el guión que vamos a seguir, ¿no? Para nosotras esto es... Meca, perdón. Era por si alguien estaba dormido. Uf. Bueno, estos para nosotras son los principales trampantojos, ¿eh? La obsesión por hacernos iguales, I love prevenir, somos dos en el aula, eso ya es codocencia, trabajamos DUA, pero si no llega le hacemos un nazi. Vamos a ver la sala de metodologías activas y finalmente la formación del profesorado y el arte de la restauración. De todo esto, afortunadamente, ya habló Miguel, y como tenemos menos tiempo del que pensábamos, pues nos viene estupendamente. Qué pena que no esté, pero muchas gracias. Vamos a empezar esta visita por esta galería virtual que nos hemos inventado y bueno, queremos que nos acompañéis. Como os imagináis, no vamos a hacer una división por grupos, no vamos a coger a los rubios, a los morenos, a los altos, a los bajos, a los de gafas y hacer diferentes grupos, ¿no? Vamos a estar todas y todos, que de eso se trata. Si nos acompañáis, nos presentamos quiénes somos las guías. Bueno, las guías de esta visita por el museo vamos a ser Parpayuela, que somos nosotras tres, y solo deciros que, bueno, al final nos nutrimos de las relaciones personales en nuestros centros laborales, en el día a día, y a veces esas relaciones, cuando son intensas y son constantes y van con un mismo objetivo, pueden generar cosas muy bonitas y además que nos generan mucho empuje profesional. Lo que decía antes Miguel, ese compromiso con la diversidad, pues nosotros somos tres señoras intensas y con compromiso. Y diversas. Y diversas. Entonces, cada una, durante un tiempo estuvimos juntas, ahora estamos separadas y básicamente nos dedicamos a intentar reducir las resistencias y pelear por esa escuela que consideramos que debemos tener, aunque a veces no siempre es. Por eso, además de los trampantojos, vamos a presentaros las propuestas de acción que desarrollamos en nuestros coles. Hemos traído material y, bueno, no lo vamos a poder ver, pero sí que os lo podremos facilitar si queréis. Empezamos, ya, nos vamos a la visita. La obsesión por hacernos iguales. Este primer cuadro tiene que ver con el mito de Procusto. Procusto era el hijo del dios Poseidón
y estaba empeñado en hacer una sociedad según los cánones helénicos, ¿no? Bueno, o más bien sus propios cánones. Era un sádico posadero que tenía bien alojar muy amablemente a la gente en su casa, y por la noche, mientras dormían, les ataba en la cama en la que dormían, porque él entendía que esa cama era la medida de toda la sociedad, ¿no? Esa era la cama perfecta para las dimensiones del ser humano. ¿Qué pasa? Que unos sobresalían, les amputaba los pies. A los que no llegaban, pues los ataba y los descoyuntaba a martillazos hasta que llegaban a ajustarse a cada esquina, ¿no? Finalmente Teseo le dio muerte de la misma forma, porque ni él mismo se ajustaba a los patrones de su cama, ¿no? Bueno, pues esta metáfora nos sirve para entender esa obsesión por hacernos iguales, esa obsesión por eliminar al que destaca de cualquiera de las formas, ¿no? Porque aunque, y este es el trampantojo y el eufemismo, aunque la legislación, toda la legislación nacional e internacional habla de diversidad, habla de atención a la diversidad, no se están refiriendo a la diversidad como lo pone la RAE, ¿eh? Se están refiriendo a los normotípicos y a los diversos y diversas. Cuando en los 90 apareció con la LOCSE la expresión atención a la diversidad, sí que supuso un gran avance, ¿no? Porque antes estábamos separados. En ese momento, bueno, pues sí que entendimos que diversidad se valoraba de esa forma. Ahora, detrás de los 2 puntos de cualquier plan de atención a la diversidad, empiezan los acrónimos, empiezan las categorías, empiezan las etiquetas, con lo cual parece que esos planes se dirigen a esos diversos y diversas que parece que no somos todos, ¿no? Y esto, bueno, pues esto lo hace la Administración en un intento claro, las categorías sirven porque son como cajones, ¿no? Se supone que a todas las personas de un mismo cajón se le ofrece la misma respuesta, homogénea, más barata, una genera recursos, otros no. Decía Sonia que, por supuesto, no todos los niños y niñas con el síndrome tienen las mismas características. Claro, es evidente, ¿no? Ninguna categoría, o sea, más allá de una categorización, de un rasgo común, hay muchos que diferencian, y la categoría lo que hace precisamente es diluir esa individualidad, ¿no? y esa personalidad. Bueno, ¿quiénes son los diversos y diversas? Para nosotras la prueba gráfica nos puede matar inspección, pero bueno, es esta tabla en la que 2022 se nos sigue pidiendo, recomendando que sigamos poniendo quiénes son los DNE, quiénes son los DNA, en qué curso están, qué recursos reciben. Voy a quitarla porque si nos están viendo en streaming. Bueno, pues esto es 2022, ¿no? Nos da igual el año en el que hablemos, porque esto, desgraciadamente, creemos que va a tardar mucho, mucho en desaparecer. ¿Cómo atiende la escuela en nuestro sistema educativo al fracaso? Bueno, pues estamos en lo que se llama modelo de espera al fracaso. No lo sabemos y entonces lo soportamos, ¿no? Una vez que sabemos que es el modelo de espera al fracaso, ya parece que no podemos seguir ahí instalados. Porque sí, porque en infantil se analizan las dificultades, todo el mundo ha oído tranquila y hablará, este niño no pasa nada, es que no está con otros niños, es que a veces, claro, los sectores sanitarios, a veces la culpa, claro, es que vives en un pueblo, ¿cómo no habla con otros niños? Es vago para hablar. Camina, corre, salta, pero es vago para hablar. Bueno, pues no te preocupes, que esto de manera natural, en cuanto entre en la escuela, se mejorará. Sabemos, los datos nos dicen que no es así. Entonces, bueno, pues en infantil no se interviene porque además es una etapa no obligatoria. Me refiero con carácter general, y para resumir lo que sería el modelo de espera al fracaso. Tenemos que, para diagnosticar o para determinar una dificultad específica de aprendizaje, esa discrepancia significativa entre el nivel cognitivo y el nivel de desempeño, ¿no? Que estaría en esas 2 desviaciones típicas que hemos traducido en esos 2 años de desfase curricular. Con lo cual, bueno,
En el mejor de los casos, empezamos en tercero o cuarto de primaria porque ya hemos conseguido que el niño o la niña fracase, ¿no? Entonces ya decimos, ya tiene desfase curricular, venga, pues vamos a hacerle un ACI, ¿no? Que ya ahora que lo tiene. Aina Tarabini habla de los eufemismos de la diversidad para referirse a esto que estoy comentando, ¿no? El alumnado diverso es el alumnado extranjero, pobre y de etnia gitana, alumnado con dificultades de aprendizaje o problemas de comportamiento. Esto, evidentemente, tiene unas consecuencias bestiales para la autoestima de los niños y niñas. Esta sería la propuesta de acción desde este enfoque. Desde el modelo social de la diversidad funcional se parte de la base de que no es la persona la discapacitada, sino el entorno el discapacitante, ¿no? Entonces, ¿por qué evaluar a un niño o a una niña? Evaluemos el contexto, ¿no? En nuestra solicitud de colaboración, que no es una hoja de demanda de evaluación psicopedagógica, es una solicitud de colaboración, porque nosotras entendemos que solo lo podemos hacer en colaboración. No viene el nombre de ningún niño o de ninguna niña. Si atendemos al contexto, como mucho vendrá el nombre del aula o de la profe, ¿no? Y valoramos qué dificultades, qué necesidades hay en tu aula. Bueno, aquí están organizadas en torno a los programas preventivos que tenemos, que va a hablar luego Irene, pero otro documento que nos sirve mucho es el informe NEAULA, el informe de necesidades educativas de aula de Antonio Márquez Ordóñez. Nosotras hemos hecho una adaptación para este año, para empezar a funcionar con él, porque bueno, lo publicó el curso pasado, y en este informe de necesidades de aula pues viene recogido todos aquellos aspectos que decía López Melero que puede y debe cambiar el profe antes de nada, ¿no? Vamos a reflexionar sobre cómo se organizan los tiempos, cómo se organizan los espacios, si son flexibles o no, qué materiales tienes en clase, si se adaptan al alumnado o no, cómo te organizas, hay codocencia o no, metodologías activas, utilizas, sí, cuáles, y luego, muy importante, diseño universal de aprendizaje, del que también hablaremos, ¿no? Entonces, bueno, pues este sería una especie de cuestionario de autoevaluación para los profes, para ir ajustando el tipo de intervención primero a esas necesidades de aula, ¿no? Insisto, si tenemos que analizar, visibilizar y hacer accesibles las barreras que existen, primero tenemos que identificarlas y visibilizarlas. Es cierto que para algunos niños y niñas, les afectarán más, pero esas barreras son contextuales y afectan a todos y todas y tenemos que eliminarlas, ¿no? Luego, la primera actuación en este sentido sería hacer un informe de necesidades del aula. Ahí los prevenir. Bueno, y vamos con el segundo trampantojo, que es el de la prevención. Esta pregunta que nos hacemos de ¿cuántas veces es necesario introducir la palabra prevención en nuestra normativa para que la llevemos a cabo? ¿Cuántas veces tenemos que verlo, tenemos que decirlo? Y teniendo en cuenta que es el primero de los principios en el decreto de orientación de nuestra comunidad. Tenemos que anticipar, pero resulta que luego no hacemos propuestas prácticas para hacerlo. Yo pienso, a veces, tantas veces lo decimos que yo creo que creemos que lo hacemos, creemos que estamos preveniendo dificultades, pero es lo mismo que si yo me dijese a mí mismo que puedo volar, y a lo mejor cuando lleve 500, pues soy como un águila real. Pues esto es igual. No podemos quedarnos en recoger la palabra en los documentos sin llevarlo a prácticas reales. Perdón, en la práctica vemos cómo esta función, que como dice Irene, aparece en nuestro decreto y en todos los que regulan la orientación en el territorio nacional, aparece como principio ineludible de cualquier acción educativa la prevención. No tenemos ninguna tabla de inspección donde se consignen esos programas preventivos, donde haya unos plazos para realizar. Es decir, inspección no nos supervisa esa tarea, ¿no? Nos supervisa la otra. Entendemos que es porque le da menos importancia, lógicamente, no tenemos instrucciones. Pásame. Pero resulta que
en esta pirámide, que podría ser la montaña que suben orientadores o especialistas en su día a día, la mochila que llevan está cargada de dictámenes, de informes y de tareas específicas solo para el alumnado ACNEAE. Sus fuerzas no están dirigidas ni a la prevención ni a la diversidad de las aulas. Entonces, como Ana decía antes, ese modelo de espera al fracaso, y que nosotros a veces utilizamos la metáfora de la bicicleta para verlo más gráficamente, si yo subo al niño a la bicicleta sin haberse subido nunca, sin llevar ruedines ni llevar casco... Ahí apagué. Ah, ¿te ha apagado el tuyo? Mira, a ver. Sí. Lo más probable es que se dé un zambombazo. Entonces, vamos a centrar nuestros esfuerzos en trabajar esas habilidades previas, en ponerle el casco, en ponerle ruedines, en trabajar la coordinación, porque vamos a tener mucha más garantía de éxito. Y las experiencias de fracaso para ellos son significativas en su interior y llevan consecuencias para el resto de su vida. Entonces tenemos que ser responsables con cuántas veces como docentes vamos a evocar al fracaso a nuestro alumnado. El modelo de respuesta a la intervención surge en Estados Unidos en el 2004 con la Ley de Discapacidad IDEA, y su estructura parte de un cribado universal para todo el alumnado, después una puesta en marcha de intervención con distintos niveles en función del riesgo que se detecte, nivel 1 en gran grupo, nivel 2 en grupo más pequeñito y nivel 3 cuando es necesario un entrenamiento heterogéneo. Y se trata de una supervisión de los resultados y una toma de decisiones. Entonces, partiendo de ahí, nosotros intentamos llevarlo a una puesta en práctica vinculada a la prevención en nuestros centros educativos. Son los programas de los que os hablaba Ana, que como veis son 4, uno destinado a la mejora y a la detección del riesgo de los prerequisitos de lectoescritura, otro a las funciones ejecutivas, otro para trabajar las matemáticas desde un punto de vista más manipulativo y, por el último, uno destinado a la competencia emocional, que se llama Emociogenios. Entonces, como no nos podemos detener, os voy a contar de forma muy breve qué fases hacemos de esos programas en nuestros centros. Cuando el libro suena... Perdón, a todas las orientadoras nos suena el mírame a este niño, ¿no? Y lo hemos cambiado por, vale, pues si hay que mirar a este niño, vamos a mirar a toda la clase, porque con el modelo de respuesta a la intervención conseguimos tener una... Perdón. Con el modelo de respuesta a la intervención conseguimos tener una foto real de todo el aula y visibilizar aquellos peques que no nos iban a derivar y que pueden pasar invisibles, camuflados por múltiples razones, ¿no? Vamos a verlos a todos, cambiamos eso. Cuando comienza el curso, desde la unidad de orientación, que estaría formada por orientadora PTAL y PTSC, y si hubiese algún recurso singular estaría también, damos una formación a los profes sobre cómo trabajar estos programas en el aula. Se trata de que no solo se trabaje cuando esté PTAL en el aula, sino que los propios tutores... Perdón, ¿la maestra de audición y lenguaje o maestro y maestro de pedagogía terapéutica? Se trata de que los tutores conozcan qué prerequisitos necesitan tener los niños para luego tener un éxito en el desarrollo de la lectoescritura. Entonces ahí trasladaríamos un poco qué rutinas de entrenamiento trabajaríamos y qué actividades. Pasaríamos el primer cribado general a todo el alumnado de 4 años, 5 años, primero y segundo de primaria, y detectaríamos los riesgos de todo el alumnado. Una vez detectamos los riesgos, planteamos la intervención en una triangulación con las tutoras, en las que ellas pueden decirnos, pues mira, encaja la información, no encaja, conmigo también tiene dificultades en esto, pero de forma general con todo el alumnado. Llevamos a cabo el programa con los distintos niveles de intervención y volveríamos a hacer un segundo cribado a final de curso. Perdón, en realidad llevamos a cabo, quien lleva el programa y quien implementa el programa en el aula son los propios tutores. Nosotras, nuestra función sería retirarnos, ¿no? Nuestra función sería, bueno, pues acercar lo que decía Melero también de esa neurodidáctica, ¿no? O neuroeducación, consignar aquellos aspectos, como dice Irene, que son más importantes para trabajar, diseñar un programa tipo, modelo, con rutinas de entrenamiento y actividades para que sean las propias tutoras las que lo implementen en el aula, porque bueno, en este caso además estamos hablando de conciencia fonológica, ¿no? No se trata de que sean nuestros programas, sino que sean los programas de los tutores y tutoras y que así los presenten a las familias. Una vez llevamos a cabo el segundo cribado,
valoramos resultados, incorporamos memoria y hacemos propuestas de mejora. Y la idea es que todos estos aspectos que se trabajan en el aula, es decir, si yo voy a trabajar conciencia fonológica en el aula, no lo tenga por qué trabajar de forma aislada a lo que se esté trabajando de forma curricular en el aula. Si estamos trabajando una unidad didáctica en relación a los planetas, nosotros podemos trabajar conciencia fonológica con los planetas. Se trata de infusionar de forma curricular aquellos aspectos específicos de prevención con lo que estén trabajando en el aula. Sí, para que las tutoras y tutores no lo vean como una carga, sino que incluso puedan ver una ayuda en los materiales que podemos preparar, ¿no? Bueno, pues ahí abajo no nos da tiempo, pero hay una presentación sobre cómo trabajar las funciones ejecutivas con la temática del proyecto del cole, que era la Edad Media, ¿no? Bueno, nos da igual, como dice Irene, nos da igual el contenido, nos da igual las situaciones de aprendizaje, estamos hablando de prerequisitos y nos sirve cualquier cosa que estén trabajando en el aula. Otro trampantojo que vemos es el de la codocencia. Decíais aquí los apoyos fuera del aula. Bueno, en nuestra comunidad autónoma, en Asturias, está regulado en las últimas, en la circular de inicio de curso, ya desde hace unos años, que los apoyos son siempre dentro. Aunque meten la coletilla de salvo en ocasiones especiales, a veces sabemos que la excepción se convierte en norma. Pero bueno, esto tampoco es nuevo, porque desde siempre los apoyos, en teoría, tenían que ser dentro del aula. Si os acordáis, teníamos que firmar unas hojas y unos consentimientos que se mandaban a inspección para que los aprobara. ¿Qué pasa? Que inspección aprobaba siempre porque es mucho más barato el apoyo fuera que el apoyo dentro, ¿no? Puedes atender a muchos menos niños categorizados dentro que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí que nos hemos empeñado en eso. Nosotras como equipo de orientación, pues en nuestros centros los apoyos especializados de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje son siempre dentro del aula. Pero eso, que suena bien, no significa nada. Que los apoyos sean dentro del aula significa que a veces la PT, la L, compañera de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, están apoyadas en el radiador. ¿Por qué? Si el modelo de enseñanza es un modelo de enseñanza tradicional en el que la profe está hablando el 75% del tiempo al gran grupo, bueno, pues la compañera no le va a interrumpir, como mucho tendrá ese 25% del tiempo para compartir con el resto del alumnado, ¿no? Entendemos además que, que no nos gusta la palabra apoyos. Apoyo significa que una persona es la titular y la otra la auxiliar, ¿no? Entonces, a veces, bueno, pues entra el apoyo especializado que supone mucha lucha, ¿no? Conseguir los recursos especializados, porque además parece que, pues que siempre se recorta lo mismo o siempre se pone la lupa en determinadas cuestiones y, bueno, pues seguimos teniendo la asignación de profesorado especialista en función del número de alumnado categorizado, no del número total de niños y niñas del centro, ¿no? Sería lo mismo, y se entiende perfectamente, que si nosotras lo que pedimos es la asignación de especialistas en base al número de alumnado total del centro. Porque es lo mismo que si dijéramos que solamente van a conceder profesorado de educación física para aquellos niños y niñas que sean obesos, cardiópatas o que tengan una vida muy sedentaria, ¿no? Eso evidentemente no es así, porque la educación física es algo fundamental para todo el alumnado. Las especialistas también, ¿no? Entonces tenemos que cambiar ya ese modelo. No nos gusta la palabra apoyo, insisto, porque especialistas y tutoras y tutores han sacado la misma carrera, tienen la misma titulación y las especialistas también tienen que cumplir una programación dentro del aula. Además, la codocencia no se agota en un apoyo especializado. Puede haber apoyos interdisciplinares de profesorado de distintas materias, ¿no? Con lo cual, pues tendríamos que ampliar mucho el abanico.
¿Cuál es el problema? O lo que vemos, que es verdad que falta tiempo, es verdad que hay que organizarse y falta muchas veces toda la parte previa de planificación, organización de toda la secuencia didáctica. Por eso muchas veces los apoyos especializados entran en clase y es cuando se enteran de lo que va a pasar en clase, ¿no? Con lo cual, muy poco margen de maniobra, ya tendríamos que tener 500 PTs y 500 ALs para que eso fuera rentable, ¿no? Sí. Sí. Un inciso es que si nosotros no establecemos dentro del aula, tanto apoyo especializado como los tutores, un mismo liderazgo, al entrar a trabajar con un niño solamente, a los 3 días de sesiones, el resto del aula sabe que soy la profe de no sé quién. En esta forma de trabajo, cuando coordinamos una actividad con el profe que está dentro del aula, de forma que trabajemos distintos agrupamientos heterogéneos, que yo me pueda ir moviendo sabiendo qué objetivo tengo, el alumnado deja de tener esa percepción y nosotros lo estamos viendo. Niños que nos conocen desde 3 años y saben que yo soy Irene y que entro en su aula, pero no es que no detecten las dificultades de cada uno, es que no detectan solo las de uno, que ese es el problema de que solo trabajemos con ese alumnado. Exacto. Sí, tenemos que correr ya. Que quería una cosa, que además lo que tenemos que tener en cuenta cuando entra un especialista en el aula, que si está solo con un alumno, ese alumno tiene una capacidad de atención relativa. Esa curva de atención, que le puede durar 10-15 minutos, podría ser en único caso la que estuviera justificada de tener un profesional pegado a su lado. Pero el resto de la sesión, yo no encuentro manera para poder justificar tener una persona 45 minutos pegada a mi silla, aparte de señalarme, bajarme la autoestima, bueno, y toda la serie de carga negativa que conlleva. Exacto, entendemos que los apoyos dentro son mucho mejores que fuera, pero que sean dentro no significa que se hagan bien, no significa que sea codocencia y no significa que sean inclusivos. La propuesta de acción en nuestros centros es esta formación sobre qué es docencia compartida, los distintos modelos, la evidencia científica, bueno, una serie de cuestiones y estoy hablando un poco rápido, pobre. Ya, como quiero, perdón. Y una hoja de registro, una plantilla para que los profes puedan coordinarse, ¿no? La elaboramos nosotros, la pasamos a los coles y se implementa como documento de centro. En la legislación en la que nos movemos, en la que tenemos que generar la inclusión del alumnado, atender a las diferencias individuales y prevenir las dificultades, el DUA se perfila como la estrategia de acción. Es, por tanto, que los diseños del currículum, nuestras metodologías y las organizaciones tienen que estar en base a ello. ¿Pero qué entendemos por DUA? ¿Es posible hacer DUA solo para unos pocos? ¿O DUA en algún momento sí y en otro no, en algunas sesiones? El DUA parte de la premisa de que las barreras se generan en la interacción del alumnado con el currículum. Y no podemos esperar a que sea el alumnado el que se adapte a ese currículum, cuando lo lógico es que es el currículum el que tiene que adaptarse al alumnado. El DUA, en este caso, es el que va a eliminar esas barreras. Ese diseño elimina barreras y va a reforzar las potencialidades de todos y cada uno de nuestros alumnos. Os suenan frases como, por ejemplo, en clase, si estuviera más atento aprendería, si estuviera quieto, si tuviera apoyo familiar. Pues todos estos niños necesitan que les atendamos. Sí es verdad que hay otros niños que aprenden solos, que tienen aprenden solos entre comillas, pero sí que tienen ese apoyo familiar detrás y que les cuesta menos estar atentos. Pero a los dos grupos, a los del sí condicional y los del sí afirmativo, tienen que aprender en nuestra clase. Para los dos tenemos que diseñar las sesiones. No podemos diseñar unas sesiones para un alumno medio que ni siquiera existe, en el que se nos quedan fuera de él la mayoría de los alumnos de nuestra clase, cuando programo solamente para un alumno medio. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica, ¿no? Alba Pastor, en el libro del DUA, nos dice que para generar aprendizaje tienen que estar activas 3 redes neuronales diferentes: las redes afectivas, las redes de conocimiento y las redes estratégicas.
Si esas 3 redes no están activas en más de una ocasión, no se produce el aprendizaje. Entonces, cuando voy a diseñar una actividad, tengo que preguntarme si en todos los niños y niñas que tengo en mi clase van a estar esas 3 redes neuronales activadas. Si después de diseñar una actividad yo me pregunto, ¿todos los niños y niñas que tengo van a aprender con esta actividad? Si mi respuesta es del tipo, sí, pero bueno, Elena si quisiera, porque bueno, es que es una zángana y no hace nada. O bueno, Carlos, bueno, al principio sí, pero luego se cansa o lo deja. En estos 2 casos, las redes neuronales afectivas no están activadas. Sé de antemano que esos niños no van a aprender, porque sé que Elena no va a querer, es que ya lo sé. Y sé que Carlos no va a acabar la actividad, entonces tengo que replanteármela. Tengo que ver cómo capto esa atención de Elena, cómo la implico en el aprendizaje. Una manera para generar motivación en el aprendizaje es conectar con nuestros intereses o tener un objetivo y una meta concretos. ¿Y qué puedo hacer para que Carlos acabe la tarea? Pues a lo mejor se la tengo que dividir en pequeños pasos. Le tengo que dar recursos para que pueda hacerlo. No vale con ya querrá. No. Tienen que aprender los que quieren y los que no también. Porque no quieren porque sí. Siempre hay un motivo detrás que produce ese no quiero. Si la tarea no está ajustada a mis capacidades, probablemente no vaya a querer, porque me voy a sentar mal, no lo voy a poder hacer, mi autoestima va a bajar. O si tengo miedo a hacer el ridículo porque el clima de la clase no es muy acogedor, pues tampoco voy a querer hacerla. Y eso lo tengo que tener previsto de antemano. Pasas, por favor. Sí. Si ante la misma pregunta las respuestas son de otro tipo, de bueno, si entendiera la información, sí, pero bueno, es que todavía leo un poquito mal. O si entendiera bien los problemas, podría resolverlos. Pues ahí tampoco estoy programando para todos los alumnos y alumnas. Tengo que proporcionar suficientes formas de actuación para que mis alumnos capten la información que les estamos transmitiendo. Para que la capten y la entiendan. Muchas veces hay alumnos que leen con dificultad, que si la vean todavía y no acceden al contenido. Pues si lo que quiero o lo que me interesa es el contenido, le tengo que facilitar otra forma de acceso a la información, aunque en otro momento me plantee como objetivo la lectura y sea la que vaya a trabajar. Es que me queda poco tiempo. Sí. Bueno, aquí pues entraría la entrada de información por múltiples vías, por vía visual, apoyo de pictogramas, mediante aplicaciones informáticas. Pues nada, venga, pásame. Pásame ya. Y la última red que tengo que activar en todos y cada uno de mis alumnos es la forma de expresar y de actuar con la información, ¿vale? Respuestas del tipo, si se estuviera quieto, si focalizara la atención, pues no, pues sé que sus funciones ejecutivas no están bien y sé que no va a focalizar la atención y sé que se tiene que mover. La cuestión es, si se estuviera quieto, haría bien las sumas. No, es cómo puede hacer sumas si se está moviendo. Tengo que darle la vuelta a la actividad y tengo que tenerlo previsto cuando la diseñe. Sí que es verdad que luego en el día a día van a surgir imprevistos, pero de antemano yo tengo que tener a todos estos previstos, porque en mi sesión, fijaros cuántos alumnos ya no aprenderían. Pues aprenderían esos que están en la curva un poco centrados en el punto medio, si estuvieron inspirados ese día y si no están cansados. Porque, como decía Ana, las barreras para unos son mayores y para otros menores, pero están para todos los alumnos. Todos los alumnos sufren en mayor o menor medida esas barreras. Y te dejo. Bueno, vamos a intentar hacer muy rápido. Os prometemos que queda muy poco. Pero ¿qué pasa? Que a veces en la realidad decimos, sí, nosotros trabajamos por DUA todo. Y si no llega, pues le hago una CI. Y entonces pasa lo que le está... una adaptación curricular significativa. Eliminamos contenido curricular, que es un poco lo que está haciendo esta chica, ¿no? O sea, pues yo barro, cierro y ya está. Realmente la poca coherencia que tiene que se mantengan en una misma normativa una accesibilidad universal y una adaptación curricular significativa que elimina contenido curricular,
es que no tiene ningún sentido. Y más si se elaboran como churros como una manera de quitarnos un problema de en medio. Es una de las barreras políticas de las que hablaba Melero, la contradicción de la norma. ¿Qué dice el diseño universal de aprendizaje? Que en ocasiones va a ser necesario establecer ajustes razonables. Va a ser necesario, por las necesidades que presenten los niños, derivado de la casuística que sea, es que le digo mal un poco esta palabra, establecer ajustes razonables, apoyos singulares. Pues a lo mejor un niño necesita un mediador comunicativo, o necesita un fisio, o necesita un auxiliar, o necesita establecer unas medidas que son necesarias para garantizar sus derechos en el aula. Pero eso no es lo mismo que una adaptación curricular significativa. Y por último, quería hablaros de las metodologías activas, ¿no? En este paradigma que estamos inmersos hoy en día, creemos que la metodología tradicional no tiene cabida. No podemos hacer duda en una metodología tradicional, no podemos incluir a nuestros alumnos en las metodologías tradicionales. ¿Qué hace la metodología activa? Cambia un poco los roles cambia un poco los roles, no, los cambia del todo, los roles del aprendizaje. El profesor pasa de ser ese sujeto activo que transmite conocimientos hacia un alumno pasivo, receptor, a ser el alumno el constructor de su propio aprendizaje. El alumno se encuentra inmerso en un montón de interacciones entre otros alumnos, interacciones con los materiales, interacciones con el profesor. Y es ahí donde va construyendo su propio aprendizaje. Y nosotros, como docentes, lo que les tenemos que proporcionar es ese marco de actuación, es esos materiales, ese diseño de actividades donde pueda construir, no dejarle que construya solo. No, ahí estamos nosotros, esa es nuestra función. Es una función muy importante, pero el protagonismo lo tiene que tener en este momento el alumno. No sé si tengo tiempo. No. Pues nada, solo deciros pinceladas, lo podéis analizar vosotros, cómo la metodología tradicional, si tenemos en cuenta cada una de las 3 redes neuronales que os intenté explicar antes a toda pastilla, no se activan casi nunca con la metodología tradicional. La motivacional, sobre todo, se nos queda ahí, perdidísima. Y las otras 2 son muy limitadas y para un tipo de personas muy concreto. Entonces, pues nada, pues eso, que hay que trabajar con las metodologías activas y que tenemos que empezar a ilusionar a los alumnos. Y que los alumnos vayan a clase con la ilusión de aprender, no con la ilusión del tostón que me va a caer hoy, que muchas veces no lo entiendo, que no tengo donde anclar esos aprendizajes que me quedan flotando por ahí y no puedo hacer nada con ellos. Y que vayan a clase, pues eso, contentos a aprender, a descubrir cosas nuevas. Yo hace tiempo que a mis hijos no les veo ir con esa ilusión al colegio, que sí la llevaban cuando eran pequeñitos y empezaban. Y yo creo que a los que estamos aquí como docentes, creo que esa es nuestra principal labor. Y con esto ya no me enrollo más. Nada, tampoco vamos a hablar de la formación del profesorado. Bueno, algo ya habló Melero, ¿no? Que hay que darle una vuelta. Creemos que todas estas cuestiones no están incorporadas y la gente joven sigue saliendo de las facultades sin saber cuestiones muy importantes para atender a la diversidad. Y ya llegamos al final a la tienda de souvenirs. Nos encantaría que pudierais llevaros alguna idea que pudiéramos reflexionar entre todos y todas pues sobre estas propuestas de acción y cualquier otra que tengáis en mente, ¿no? Bueno, y perdonar por la rapidez que fuimos, pero es que nos confundimos con el horario. Pensábamos que teníamos mucho más tiempo para la exposición, por eso era una exposición tan larga. Pero bueno, si estáis interesados en cualquiera de las cosas que hablábamos o más información, sí que tenemos preparado el material, que era el que teníamos pensado hoy. Pensábamos contaros, que los talleres que eran simultáneos, que era todo y que teníamos nosotros. 1 hora 40 y nos enteramos aquí hace 10 minutos, ¿no? Entonces lo tenemos todo, como dice María, si queréis nos escribís, tenéis ahí los Instagrams y bueno, que estamos a vuestra disposición. Bueno, el mío no está, pero bueno. Muchas gracias, os lo pongo ahora. No pasa nada, está el de Ana. Lo pongo ahora. Muchas gracias, qué pena no tener más tiempo, esperar un poquito porque si hay alguna pregunta, si queréis subir Elena y Sonia o por si alguien nos quiere preguntar algo. Aprovechamos que ahora vamos a tomar un cafetillo, igual el café mejor que... Sí.